Hola amigas, hola amigos. Soy Miguel Collado, colaborador del CI y miembro del equipo de formación de la Diócesis de Valparaíso. En esta oportunidad queremos poder presentarle a ustedes el tema de discernimiento cristiano, el cual haremos en 4 módulos. El primer tema de discernimiento cristiano que debiéramos poder tenerlo como introducción es ¿qué es discernir? Y aquí la imagen nos dice, ¿no? Es elegir un camino u otro. Discernir es escoger. Y nosotros estamos permanentemente en actitud de discernir porque estamos permanentemente escogiendo. Permanentemente estamos optando. Permanentemente estamos eligiendo. Discernir es escoger y elegir. Y en términos cristianos, el discernir es siempre entre 2 o más opciones buenas. Por cierto, que si una es buena y otra es mala, no hay nada que discernir, se toma la buena. El problema es cuando las 2 opciones son válidas, cuando las 2 opciones son posibles de tomar y no hay ninguna de ellas que sea algo malo, algo que vaya a hacer daño. Ahora, ¿por qué el tema del discernimiento? ¿Por qué tomamos ahora este tema del discernimiento? Bueno, es una orientación que viene desde lo más profundo de nuestra iglesia. De hecho, el Papa Francisco en múltiples ocasiones nos ha pedido que discernamos. El Papa nos ha dicho, por ejemplo, él quiere que todos en la iglesia recemos juntos para que reconozcamos la urgencia que tiene el formarnos en el discernimiento. Tanto en el plano personal como el plano comunitario. Y además, el Papa nos ha dicho de que discernir de entre todas las voces, se trata de poder reconocer cuál es la voz del Señor, cuál es la voz que Él nos está indicando, que nos está conduciendo hacia la resurrección, hacia la vida. Y es la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Agrega el Papa que el tiempo en el que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Por eso es que estamos haciendo esta escuela de verano, siguiendo estas indicaciones. Finalmente, el Papa nos dice que leamos desde dentro, que le leamos desde nuestra interioridad lo que el Señor nos pide. De esa forma vamos a poder vivir en el amor. Y cuando vivamos en el amor, vamos a ser continuadores de la misión del Señor, de esa misión de amor que nos trajo con los evangelios, con lo que nos vino a enseñar, con lo que nos vino a pedir. Estas peticiones del Papa fueron hechas en marzo del 2018. Y luego, en septiembre del 2019, el Papa ora y nos dice, pidamos al Espíritu Santo que actúe en nosotros para que tanto personal como comunitariamente podamos adquirir el hábito del discernimiento. Es por eso que la propuesta nuestra en esta escuela de verano es mirar el discernimiento cristiano desde distintos aspectos. Queremos mirarlo desde el aspecto personal, desde el aspecto espiritual, queremos mirarlo desde el aspecto comunitario y también el discernimiento sociopolítico, o lo que se ha denominado advocacy. En lo que se refiere al discernimiento personal, lo que vamos a ver dentro de este ciclo es la forma en que tomamos decisiones humanamente. Estamos guiados por el Espíritu, pero somos humanos. Y dentro de nosotros hay elementos psicológicos, hay elementos biológicos, hay elementos de personalidad que nos influyen fuertemente. ¿Cómo afectan esto en nuestros pensamientos y sentimientos para decidir? Eso es lo que vamos a tocar hoy día en este primer módulo.
Vamos a ver cómo influyen los distintos tipos de personalidad en cada uno, cómo se afectan nuestras estructuras biológicas, nuestro deseo de vivir felices. Y vamos a revisar los fundamentos del eneagrama y cómo influyen en el discernimiento humano. Vamos a seguir este esquema. Lo vamos a ver con detalle en unos momentos más. Pero el próximo viernes vamos a ver discernimiento espiritual. Y aquí vamos a meter de lleno en el tema de Dios en nuestra vida. Vamos a agregarle a lo psicológico, a lo biológico, a lo humano, le vamos a agregar lo espiritual. Y es allí que vamos a ver cómo influyen en nuestras decisiones las mociones del Espíritu Santo y se confrontan con las tentaciones del mal espíritu. Vamos a explorar el terreno de las consolaciones y las desolaciones, según la espiritualidad ignaciana. Y vamos a ir descifrando la voluntad de Dios en nuestra vida. De allí nos vamos a poder tener una metodología, un conjunto de reglas que nos van a poder permitir tomar elecciones en la vida. ¿Qué hacer de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios? Vamos a poder ir traduciendo lo que Dios quiere de nosotros. Y nos va a seguir otro esquema, un esquema en el cual estamos nosotros, están los otros y está la Trinidad, está el Señor, en que el Señor contempla a toda la humanidad, en que el Señor escucha lo que la humanidad está pidiendo, y nosotros que nos ponemos en oración ante el Señor, recibimos de Él mociones, recibimos de Él soplos que nos indican cuál es la voluntad de Él. Pero también, al mismo tiempo que estamos recibiendo mociones del buen espíritu, el mal espíritu nos tienta con tretas y nos trata de engañar. En esa situación nos vamos a encontrar cada uno de nosotros en un momento de decidir. Y ese momento de decidir puede ser que lo hagamos egoístamente hacia nosotros o puede que lo hagamos solidariamente, fraternamente hacia los otros. Y de aquí, muchos de los contenidos de la encíclica de la fraternidad del Papa nos van a iluminar en cómo amar, perdonar y servir a nuestros hermanos, que es lo que Dios quiera, lo que Dios quiere. ¿Cuál elegir? ¿Qué hacer? Allí hay una metodología que vamos a ver que llamamos Magis. Después, el próximo martes, vamos a centrarnos en el tema de discernimiento comunitario. Y en ello, la metodología va a ser para buscar la voluntad de Dios ahora en un colectivo. Vamos a ver un método para poder dialogar en lugar de debatir. Y eso nos va a poder llevar a tomar decisiones comunitarias. En Chile estamos viviendo un momento muy importante. Se está a punto de comenzar a escribir, a redactar una nueva constitución. El discernimiento comunitario es fundamental para poder tener esta metodología y poder llegar a qué es lo que es mejor para todos, para la comunidad completa. También la idea de esta metodología es permitirnos ver cómo podemos decidir en comunidad cuál es la voluntad de Dios para la comunidad. Y eso les puede servir mucho a muchas parroquias que a lo mejor hacen proceso de discernimiento o diócesis. De hecho, la diócesis de Valparaíso, de donde estamos haciendo esta escuela de verano, va a iniciar un proceso de discernimiento diocesano. Esta metodología nos puede ayudar mucho para poder sacar luces en ese discernimiento diocesano. El esquema que vamos a usar aquí ya no parte de la persona, ahora parte de la comunidad. Es la comunidad la que se preocupa del resto de la comunidad o de la comunidad propia o de la comunidad global. Y ahora el mismo esquema en que Dios contempla a la comunidad, escucha a la comunidad, se da, pero ahora somos grupo los que nos ponemos en oración. Y este grupo que ora recibe emociones y recibe emociones hacia el grupo. Y también, por cierto, el mal espíritu está tentando y podría ser de que caigamos en las tentaciones del mal espíritu o escuchemos al buen espíritu y podamos llevar a cabo lo que Él quiere para nosotros como comunidad. Finalmente, el viernes de la próxima semana, vamos a hablar de discernimiento sociopolítico.
Vamos a hablar de incidencia. Y es aquí que vamos a explicar una metodología para que desde nuestros principios que están basados en el Evangelio podamos llegar a incidir en las decisiones que toman quienes tienen el poder en nuestra sociedad. Esto es muy importante en los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo llevar a cabo acciones concretas para poner en práctica la incidencia? Necesitamos incidir. Necesitamos ser una voz con acciones, con recomendaciones concretas. Y allí el esquema es distinto, porque allí nos encontramos con que están los que gobiernan tomando decisiones por nosotros. Algunos de ellos lo hemos elegido nosotros. A otros nos tocan, nos llegan. Y nosotros los gobernados tenemos el resultado de lo que ellos hagan, lo que ellos decidan hacia la comunidad. Pero en esto, los gobernantes sufren presiones. Y esas presiones es porque hay ciertos grupos que inciden en ellos y que influyen tratando de lograr sus propios intereses. La industria armamentista, la industria de los laboratorios, el narcotráfico, están incidiendo en los gobernantes tras de sus propios intereses. La propuesta es, así como ellos inciden, nosotros incidamos como iglesia, como cristianos, con los valores del Evangelio, para que nuestros gobernantes, que las personas que tienen el poder, puedan hacer y gobernar en pos, en beneficio de los más frágiles, de los gobernados. Esa es la propuesta para el viernes de la próxima semana. Eso quería poder comentarles inicialmente y para que no se pierdan en las siguientes, ¿no? Para que sigan asistiendo a estas sesiones de esta escuela de verano. Vamos entonces al primer módulo. Vamos a ver discernimiento personal, discernimiento desde el punto de vista de la psicología. Mucho tiene que ver el cerebro en esto, biológicamente hablando. Y aquí lo que nos encontramos es que estamos las personas decidiendo acciones. Entonces, somos las personas los que actuamos. Y a esta persona le llegan estímulos del exterior, cosas que pasan en nuestro entorno. Cuando algo pasa en nuestro entorno, cuando se cruza una persona, cuando ocurre una situación, algo se gatilla en nosotros. Y estos estímulos muchas veces nos llevan a que a través de una emoción actuemos. Y es así como muchas veces a partir de emociones nuestras acciones son inmediatas. Respondemos rápidamente con un golpe. Respondemos rápidamente con un disparate. Respondemos rápidamente con un acto de amor. Respondemos rápidamente porque las emociones están gobernando nuestras acciones. Hay una alternativa, que esa emoción, antes de pasar a la acción, podamos retenerla brevemente en el pensamiento, en el intelecto, de modo que todavía dentro del ambiente de sentimiento vamos a la acción, pero ahora ya no es tan automático. Es un sentimiento. La otra posibilidad es que ese estímulo me lleve a un pensamiento. Y ese pensamiento, antes de ser llevado a la acción, cuando pasa por el cerebro, tengo la oportunidad de que allí se filtre con valores. Y esos valores son los elementos culturales que podemos tener. En nuestra cultura, esto no se hace. O en nuestra cultura, esto se hace así. O a lo mejor, pro y contra, que es mejor o peor dentro de nuestra cultura. También hay tradiciones familiares. Siempre hemos hecho esto en nuestra familia. ¿Por qué ahora voy a contradecir eso? O hay normativas legales.
Esto lo hago porque en el país donde estamos, en la sociedad en que estamos, esto es lo que mejor funciona y lo que estamos obligados por leyes. Hay reglas morales también que están dentro de eso. Pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a un colectivo en el cual hemos desarrollado reglas morales que nos ayudan a poder decidir qué hacer. En eso también están nuestros deseos, por cierto. Hay cosas que yo quiero, hay cosas que me gustan. Y influye mucho el cómo soy, la personalidad. En resumen, tenemos emociones, tenemos sentimientos y tenemos pensamientos. Ahora, las emociones son automáticas. Yo no soy responsable de las emociones que experimento. Esto es bien importante. No soy libre frente al surgir de las emociones. Llegan simplemente. Esa persona me produjo ira. Esa situación me produjo pena. Por lo tanto, no soy culpable de las emociones que experimento. El tema es cómo manejo las emociones. En términos, podemos hablar de religiosos, no es pecado que eso me provoque ira. Lo que sí es pecado que yo a partir de esa ira haga algo que sea perjudicial para mi hermano. Entonces, yo soy libre para seguir o no la acción que las emociones me sugieren, pero las emociones mismas surgen solas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la rabia, estamos hablando de la vergüenza. Algo me da vergüenza. Estamos hablando de la culpa, de la alegría, de la tristeza, del miedo. Son emociones que surgen solas y yo no soy culpable de ello. Pero ahora, el otro tema es que yo tengo sentimientos. ¿En qué se diferencian los sentimientos? El sentimiento es la suma de la emoción con el pensamiento. Es decir, es un resultado de las emociones. Una emoción se transforma en un sentimiento en la medida que yo tomo conciencia de ella, de la emoción. Y ahí ya tengo un sentimiento. El sentimiento es una experiencia subjetiva, de experiencia emocional. Es decir, en el sentimiento intervienen, además de la reacción fisiológica, de un componente que es de cognitivo de mi cerebro, y subjetivo. Por lo tanto, en el sentimiento se da cuenta que etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella. Por allí va la diferencia. Por allí va la diferencia. Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones. La emoción es puntual, el sentimiento se alarga y se dan después de las emociones. No puede haber un sentimiento si no hay una emoción que lo gatilla. Y además, tienen información que uno va sacando de nuestro intelecto. Muchas veces es subconsciente. No me doy cuenta, no lo estoy haciendo de forma explícita. Y tampoco puedo medir con precisión eso que me ocurre. Los sentimientos es difícil de medir, me grado cuánto es tu sentimiento, digamos. Ahora, los sentimientos, según el tipo de que son, podemos tener sentimientos negativos, como la tristeza, el miedo, la hostilidad, la frustración, la ira, la desesperanza, la culpa, los celos, que son, puede haber partido con una emoción, pero permanece en el tiempo y vivo iracundo, vivo desesperanzado, vivo siempre viendo celos, ¿sí? viendo situaciones. Y eso hay que tratarlo. Y eso hay que tratarlo. No puedo tratar las emociones porque surgen solas, pero los sentimientos ya puedo tratarlo. Hay otros que son positivos,
como la felicidad, el humor, la alegría, el amor, la gratitud, la esperanza, y la persona vive en esos sentimientos. Y hay otros que son neutros, como por ejemplo la compasión, la sorpresa, y de allí podemos ir desarrollando. Veamos los pensamientos. Los pensamientos son donde yo tengo mayor libertad. Allí sí que soy yo mucho más, tengo mayor posibilidad de manejarlos, ¿ya? No soy libre cuando surgen, pero los puedo ordenar, los puedo ampliar, los puedo relacionar un pensamiento con otro y alimentarlos. Frente a los sentimientos, no tengo que vivir con culpabilidades. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Pero frente a los pensamientos, ahí sí que yo tengo responsabilidad. Ahí se juega el cómo llevo los pensamientos a la acción. Volviendo a los sentimientos, son subjetivos, son personales, son originales, no son la realidad. El sentimiento no es la realidad, es un eco que la realidad provoca en mí. Es la forma en que yo lo percibo, es mi reacción frente a la realidad. Son fuentes de información sobre mí. Yo puedo decir que yo soy un amargado, porque siempre las cosas me las veo negativas. O soy un optimista, porque todas las cosas las tomo con alegría, con felicidad, con ánimo. Son las resonancias que la realidad despierta en mí. Frente a los sentimientos es necesario escucharlos, tener una escucha receptiva, abierta. No los puedo discutir. Yo puedo no estar de acuerdo con que tú estés enojado, pero no puedo decir que no tienes por qué estar enojado. Lo único que puedo decir es que yo no estoy de acuerdo con tu ira, pero si tú estás enojado es un hecho, es fáctico. Es necesario, por lo tanto, manifestar los sentimientos y aceptarlos en el campo de la racionalidad. Es muy malo reprimir los sentimientos. Si siento pena, oye, reconocerlo, siento pena. No son universales. O sea, no los experimentamos todos de la misma manera. El mismo estímulo a algunos puede indicarle alguna cosa y a otros puede indicarle otra cosa. Oye, dicen que mañana va a llover. ¡Qué rico! Porque se van a regar las plantitas. ¡Qué lata! Pensábamos ir a la playa. Un mismo hecho, un mismo estímulo, nos provoca distintos sentimientos. Los sentimientos no son ni verdaderos ni falsos, sino que yo los acepto o no como válidos para mí, y eso en referencia a mis opciones vitales. Los sentimientos yo los puedo educar en alguna medida, pero no todos, no todos. Hay algunos que se me pueden desbordar. Canalizarlos no significa ignorarlos, no es reprimirlos. Con algunos sentimientos es necesario que yo conviva, aunque no me agraden. Aceptarlos como que son míos. Hoy falleció mi mamá. Tengo derecho a tener pena. ¿Por qué no? Oye, tuve este éxito en el trabajo. Qué bien, estás contento. Y no significa de que por eso no debas manifestar tu alegría. Que todos sepan que estás contento. Los pensamientos, adentrándonos un poquito más, son racionales. Los pensamientos tratan de explicar la realidad. No se confunden con la realidad, es una explicación de la realidad. Son más universales que los sentimientos, aunque también son discutibles. Pero ahí yo puedo venir y discutir con razones. Un pensamiento es más cierto o no en la medida de que yo me encuentro que una proximidad o no de la realidad. Mira, lo que estoy pensando es esta interpretación de la realidad. ¿Está bien? No, pero es que ahí omitiste tal cosa. Ah, tienes razón. Y puedo cambiar. Son educables. Tenemos la posibilidad de sistematizarlos. Está la lógica matemática, está inducción-deducción, análisis, síntesis. Yo puedo mantenerlos, alimentarlos o no, o cambiarlos. El manejo de los sentimientos es muy importante. Los sentimientos o las emociones, ojo, no están en el terreno de lo moral.
Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, no son ni buenos ni malos en sí mismos. Ocurren. Segundo, los sentimientos no tienen origen en mi libertad y tampoco dependen de mi libertad, que existan o no. Simplemente existen. Tengo rabia. Estoy contento. Simplemente existen. Ahora, lo importante es integrar los sentimientos con el intelecto para poder llegar a hacer, a la acción, a la voluntad. Ahora, un sentimiento que ocurre puede tener dos salidas cuando está dentro de nosotros. O lo verbalizamos o lo somatizamos. Yo puedo decir, tengo pena. Y en ese sentido lo estoy verbalizando. Pero si niego el sentimiento, esa pena va a estar por dentro y va a estar carcomiéndome. Y se me va a somatizar. Y me va a venir dolor de cabeza. Me va a venir colitis. Incluso pueden llegar a enfermedades más graves. Producto de esta somatización se explican muchos cánceres. El reconocer, el nombrar y aceptar mis sentimientos me ayuda al crecimiento personal y a la construcción de mi propia identidad. Me ayuda a responder la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Soy yo un sentimental? ¿Soy yo un huraño? ¿Soy yo una persona alegre? ¿Quién soy yo? En síntesis, hay que tomar conciencia de las emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Pongámosle nombre. Cuando le pongo nombre, inmediatamente estoy poniendo el intelecto. Estoy sintiendo envidia. Estoy sintiendo celos. Estoy sintiendo ternura por esta persona, afecto, en fin. Investigar de dónde sale el sentimiento. ¿Por qué estoy reaccionando así? Y en eso me va a iluminar en algo sobre mi vida, sobre mi situación actual. ¿Puedo rastrear en qué se origina esta reacción, estos sentimientos? Es importante investigar. Por supuesto que esto se hace una vez que el agua se calmó. El cuarto punto es verbalizarlos. Reconocer explícitamente ante mí mismo, o a veces a lo mejor ante otros, lo que sentimos. Sin miedos, sin tener vergüenzas. Es muy importante verbalizar el sentimiento. Puede ser con uno mismo. No es necesario que lo divulguemos, pero tengamos claro qué es lo que estamos sintiendo. E integrar los sentimientos a toda nuestra persona. Una vez que hemos reconocido y que hemos nombrado el sentimiento, dejar ahora que la razón me diga qué conviene hacer y que la voluntad ejecute lo que decidimos. Esa es la gran receta. Finalmente, antes de terminar este punto, es importante tener conciencia de que yo tengo límites y mi acción está dentro de ciertas limitaciones que tengo que tener claro. En nuestra vida nos enfrentamos a situaciones límites. Hay situaciones que están dentro del plano psicológico, dentro del plano biológico, dentro del plano de nuestras relaciones humanas o de nuestra relación con Dios. Y allí hay ciertos límites que tenemos que reconocer. Nos damos cuenta de lo que somos, también de lo que queremos, pero también démonos cuenta de lo que podemos. Y aquí hay dos alternativas. O aceptamos en forma realista de que tenemos esa limitación, o nos ponemos rebeldes e intentamos de todos modos. Y es absurdo, no tiene salida. Se trata de limitaciones que no podemos superar. La edad me produce una limitación biológica. Yo ya no puedo hacer las cosas que hacía cuando joven. El momento en que estoy en la sociedad me provoca un límite en que es imposible hacer lo que estaba tratando de hacer. Y hay que saber reconocer esos límites. Por otro lado, en el terreno de las opciones, es que dentro de nuestros límites, dentro de donde podemos actuar, ahí optamos. Siempre elegimos. Estamos siempre eligiendo. Cuando elegimos no optar, esa ya fue una decisión. O sea, yo voto en blanco. Ya, fue tu decisión votar en blanco.
Estás optando. Hay ciertos criterios en base a lo que optamos. Hay valores reales que marcan nuestra vida y que sí nos sirven para poder optar. Y descubrimos que existen ciertas orientaciones fundamentales que nosotros tenemos y que nosotros hemos construido en nuestra vida, desde donde brotan las decisiones ya en forma concreta. Es importante poder encontrar y definir la orientación fundamental de mi vida en distintos ámbitos. Por ejemplo, ¿cuál es mi orientación fundamental en lo familiar? ¿Cuán prioritaria es la familia para mí? ¿Qué lugar tiene en mi vida? O en lo laboral, ¿a qué tipo de actividades me quiero dedicar? ¿Por qué? O en lo social, ¿por qué actúo así con el resto de mis hermanos? En mi vida de fe, ¿qué opción tiene en mí esta situación? Y una vez que yo tengo claro cuál es mi orientación fundamental, aceptarla. Aceptarla. Si mi orientación fundamental es esta, aunque yo de pronto quiera esto otro, acepto en paz de que necesito ir por este otro lado. ¿Recuerdan este pasaje del Evangelio? Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz. Lo que yo quiero no es esto. Por cierto que no. ¿Cómo voy a querer que me torturen? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque esa es mi opción fundamental. Tu voluntad. Esa es mi opción fundamental. Apliquemos esto en nuestra vida. Hay que trabajar con la aceptación. Hay que aceptarnos. Hay que aceptarnos como somos. Primero, aceptemos que hay situaciones que son producto de decisiones de otros. Yo no decidí nacer. Yo no decidí existir. Yo no decidí ser hombre ni ser mujer. Yo no decidí ser chileno o ser latinoamericano. Simplemente hay que aceptar que eso es lo que soy. Aceptemos situaciones sobre las que ni yo ni otros han tenido opción a decisión. Por ejemplo, mi constitución biológica. Soy chico, soy bajo, soy alto. Eso hay una herencia genética. Tengo un temperamento. Aceptemos la necesidad de optar yo mismo en aquellas áreas que están abiertas a mi elección. Y no dejar que decidan por mí. No andar pidiendo siempre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y nos ocurre eso mucho dentro de nuestra iglesia, ¿no? Padre, ¿qué tengo que hacer? Discierne, hijo, discierne. Decide tú. Hazte responsable de lo que estás decidiendo. Aceptemos la responsabilidad. Esto es, la capacidad de responder por las elecciones que yo hago. Si yo decido, yo soy responsable de lo que decido. Si otro decide por mí, después le va a echar la culpa a ese otro por lo que me pasó. Aceptar significa también el aceptar de que de pronto vamos a ser ambiguos. De pronto nuestra opción fundamental era una, pero finalmente decidimos otra. Aceptemos también que nuestro futuro no está escrito ni determinado, sino que está influenciado por el pasado. Podemos, aun cuando en el pasado hayamos tenido esta historia, nosotros podemos construir una nueva historia. Somos capaces de construir una nueva historia. Por cierto que el pasado existe y va a influir, pero yo tengo derecho a poder construir mi futuro. Aceptemos que hay una libertad y que esa libertad es apasionante. A la vez, algunos le tienen miedo a la libertad. ¿Por qué? Porque le da responsabilidades. Pero esa libertad es apasionante. Aceptemos además de que dentro de nuestras decisiones vamos a ser criticados. Vamos a ser criticados. Otros nos van a criticar. Y peor que eso, nosotros mismos nos vamos a criticar por opciones que hemos tomado. Y por último,
nunca dar por sentada la orientación fundamental, como si automáticamente yo actuara siempre en coherencia con ella. Podría ser de que yo debiera modificar mi orientación fundamental. Y allí, un buen proceso de discernimiento, de ejercicios espirituales, para encontrar la voluntad de Dios, y que sea la voluntad de Dios la que me ayude a cambiar mi orientación fundamental. Eso es lo que queríamos transmitirles como un primer aspecto en esto de tomar decisiones. Porque las decisiones dependen en gran medida de la personalidad de cada persona. Las decisiones dependen de cómo somos. Según la personalidad, cambian las prioridades. Una persona ante una misma situación le da distinta importancia versus otra persona que tiene otra personalidad. Ahora, el tema entonces pasa por, ¿y cuál es mi personalidad? ¿Cómo voy a actuar yo ante situaciones? ¿Cómo reconocer la personalidad que influye en mí y la personalidad que influye en otros? Ante eso, hay toda un área del conocimiento que es denominada el eneagrama y que ha ayudado mucho a muchas personas y a muchas comunidades. ¿Y de qué se trata esto? Vamos a hacer una muy breve síntesis, por cierto, digamos, no tenemos tiempo para poder profundizar. Hay libros y libros de esto, digamos. Las decisiones que tomamos están orientadas, y ya lo vimos anteriormente, por un lado, por la acción. Y aquí tenemos personas que son más desafiadoras, hay otros que son más pacificadores, hay personas que son más idealistas, pero hay otras que están orientadas a la emoción. Y ahí nos encontramos con personas que son más ayudadores, otros que son más triunfalistas, y otros que son más individualistas. Y hay otras personas que están orientadas por el pensamiento. Y ahí tenemos a los investigadores, a los leales, a los entusiastas. Y de ese modo estamos con orientaciones que cada uno de nosotros va teniendo según por dónde vaya nuestra personalidad. Los orientados a la acción. Hay tres tipos de personas que son orientados a la acción. Los que llamamos los tipos 8, 9 y 1. Ya lo vamos con un poco más de detalle. Ellos son instintivos. Les sale de dentro el deseo o la necesidad de estar en el control, en tener autoridad, en tener poder, en que sean respetados. ¿Se encuentran allí? ¿Están orientados a la acción? A los orientados a la acción se les da bien hacerse cargo, tomar decisiones. Realmente es algo que les sale de forma natural. Son muy buenos jefes. Toman decisiones, son líderes. Por eso, a los que están orientados a la acción, les molesta que otros les digan qué tienen que hacer, porque les contrarían en lo que ellos piensan. Lo quieren a su modo. Y ojo, pueden ser muy controladores y pueden ser maniáticos. ¿Me encuentro dentro de este grupo? Si me encuentro dentro de este grupo, voy a actuar distinto, voy a tomar decisiones distintas. Por otro lado están los orientados a la emoción. Esto les motiva en las relaciones con otros. Les motiva en cómo son percibidos por los otros. La gente más emocional, en la hora de tomar decisiones, van a tomar en cuenta a los otros. Van a querer escuchar las opiniones, van a querer agradarlos, van a querer llegar a una decisión que lleve al éxito. Lo malo es que podrían dejarse llevar demasiado por los sentimientos y por las apariencias y ahí tomar decisiones equivocadas. Todo esto tiene cosas buenas y cosas malas. No hay ningún tipo que sea mejor que otro. No, son todos buenos. Hay otros que están más orientados por el pensamiento. Ellos ponen su atención en lo que va a ocurrir en el futuro. Son más planificadores. Plan A, plan B, plan C. Siempre están visualizando posibilidades y quieren estar preparados por si se presentara esa situación hipotética que están imaginando. ¿Qué voy a hacer en el caso de que ocurra esto? ¿Qué voy a hacer en el caso de que ocurra esto otro? La cosa es que cuando toman decisiones están basadas en lo que podría llegar a ser.
en vez de en la realidad de ahora, del aquí. Y eso podría llegar a problemas. La cantidad de posibles situaciones, las variantes que pueden ocurrir son muchas, y eso los puede enredar. Bueno, esos son los tres grandes grupos. Los tres grandes grupos. Y es así como el eneagrama, esta ciencia que está metida dentro del área de la psicología, lo ha estudiado. Y es un tema que viene por muchos años. Han resucitado cosas que vienen del Oriente, digamos, milenaria, pero se ha redescubierto en los últimos 50 años y estudia 9 tipos de personalidades, agrupadas en estos tres tipos, ¿no? No hay personalidades mejores ni peores, no limitan a las personas, aquí no las encasillamos, sino que decimos que tienden a, y hay un montón de variantes, corresponde a una característica más que a una definición. Las personalidades ahora también se heredan, pero también se instauran en la primera infancia. Por eso es que es tan importante cómo convivimos con los niños pequeños, porque allí se está formando su personalidad. Y las personalidades aledañas influyen. O sea, cuando yo tengo una personalidad tipo 8, influye el 7 que está al lado y el 9 que está al lado. Y eso le llamamos ala. Pero bueno, no nos vamos a meter en detalle. Pero a nivel general, lo que el eneagrama plantea es que yo puedo determinar cómo soy yo. ¿Yo soy qué? Entonces, los 2 dicen yo soy útil. Los 3, yo soy competente. Los 4, yo soy único. Los 5, yo soy inteligente. Los 6, yo soy responsable. Los 7, yo soy simpático. Los 8, yo soy fuerte. Los 9, yo soy bueno. Y los 1, yo soy preciso. ¿Se ubican en alguno? ¿O han hecho antes el eneagrama? ¿Se confirman algunas cosas? Por otro lado, el tema de cómo son cada uno de ellos es bien interesante. Por ejemplo, el ego ayudador, el 2, es el amigo especial. El 3, que tiene un ego vanidoso, es competitivo y es muy eficiente. Va a tratar de ganar. El 4, que tiene un ego melancólico, es el artista. El que tiene esa sensibilidad propia de los artistas. El 5 tiene un ego mezquino. Es perceptivo, es pensador, es observador. El 6 tiene un ego temeroso. Son normativos, son guardianes de la institución y de la ley. El 7 tiene un ego hedonista. Es el gozador, el multitarea, el que hace muchas cosas al mismo tiempo. El 8 tiene un ego líder. Es el empresario, el protector, el jefe. El 9 tiene un ego pacifista. Es el reconciliador. No es nadie especial. Va a tratar de reconciliar. Y el 1 es el ego perfeccionista. ¿Van ubicándose más o menos en cuál de los números son ustedes? Por último, veamos cuál es el ideal, cuáles son las ilusiones que cada uno tiene. El ayudador piensa que afortunadamente hay en el mundo gente como nosotros los ayudadores. Si también los demás pensaran más en el prójimo, viviríamos en un mundo más altruista y solidario. Ese es el ayudador. El 3, que es el triunfador, piensa, si la gente tuviera nuestra misma motivación y nuestra capacidad de trabajo, muchos problemas se resolverían. ¿Se fijan que también está bien? El 4, que es el individualista, dice, si los demás fueran tan sensibles como nosotros, el mundo sería más humano, más hermoso, para todos. La sensibilidad. El 5 es el investigador. Dice, si los demás se esforzaran en ser tan lógicos, tan objetivos como nosotros, la vida sería más interesante para todos.
Los 6, que son los leales, dice, si todos se comprometieran y fueran responsables como nosotros, no ocurrirían en el mundo tantas cosas desagradables. La responsabilidad. El 7, que es el entusiasta, piensa que si la gente supiera ver el lado positivo de las cosas como hacemos nosotros, todos serían más felices en este mundo. El 8, que es el desafiador, dice, si la gente supiera actuar con la claridad y determinación con que lo hacemos nosotros, no se gastaría tanto tiempo y tantas energías. Sigamos las normas. El 9, que es el pacificador, dice, si la gente fuera más apacible y relajada, todos viviríamos en el mundo más tranquilo. Y por último, el 1, que es el idealista, dice, si los demás se esforzaran en mejorar y en parecerse a mí, el mundo sería mejor para todos. Espero que con esto puedan un poco visualizar cuál de estas características son más propias de ustedes. ¿Cuál me representa más? Para ilustrarla un poco más lúdicamente, vamos a imaginarnos una situación hipotética. Una cena. Una cena, cada uno de los 9 tipos son invitados a una cena. Cuando reciben la invitación a la cena, ¿qué piensan? ¿Cómo toman la decisión? ¿Qué van sintiendo? Los 2 dicen, ojalá que mis amigos se lleven bien entre sí. Los 3, esta noche me gustaría entablar muchos contactos. Los 4, no estoy de humor para fiestas. Los 5, la verdad que preferiría estar en casa leyendo mi libro sobre los lepidópteros. Qué lata esto de ir a la fiesta, a una cena. Los 6, antes de ir a la cena tengo que acordarme de darle comer al gato, de cerrar la puerta de casa con llave. Los 7, si no es un grupo divertido, tengo otras ideas mejores, digamos. Los 8, me marcharé de inmediato si no encuentro buen vino, mujeres interesantes, ni música de mi gusto. Los 9, me sentiré realmente bien si esta noche establezco alguna conexión agradable con otra persona. Y el 1, espero haber traído el vino más adecuado, el correcto. Ese es cómo se enfrentan cuando llegan a la puerta de la fiesta. ¿Qué pasa durante la fiesta? El 2, me encanta sentir que me necesitan al conversar. El 3, después de comer tengo que salir a correr un poco, me siento pesado. El 4, caviar barato, indignante. El 5, menos mal que aquí todo el mundo habla mucho. Así me libro de participar en este grupo. El 6, esa persona se va pronto. ¿Será que no le caemos bien? El 7, mira, primero voy a comer, después voy a hacer algunas fotos, más tarde voy a ir a clase y luego múltiples cosas. El 8, pásenme ese plato, venga, pásenmelo ahora. El 9, me siento tan cerca de todos. Y el 1, aquí no han incluido suficiente grupo alimentario, ¿eh? No están las proteínas adecuadas. Bueno, esto para lúdicamente poder encasillar lo que significan cada una de las personalidades y nosotros ver en cuál tendemos más. No hay nadie que sea químicamente puro, ¿no? Un poco más de una, un poco más de otra. Entonces, para con esto volver al tema nuestro de la toma de decisiones, del discernimiento, veamos cómo estas 9 formas de tomar decisiones se van conjugando, ¿no? El 8, los desafiadores. Recordemos que son personas que se esfuerzan por ser fuertes, que están muy enfocadas en la acción.
son personas que son seguras de sí mismas y decisivas. No tienen miedo de tomar decisiones, sean grandes o arriesgadas. Encuentran su energía en la intensidad de los desafíos o los debates y las discusiones. Les gusta eso. Si hay silencio, lo van a interpretar como que es apoyo y no va a dar tiempo a pensar y expresar otra opinión. Calla, otorga, lo hacemos. Si decían algo, van a ir por ello, no lo van a dejar pasar. Para los demás, esto puede ser un poco desorbitante y a veces hasta aplastante. Los 8 aplastan. Por otro lado, a los 8 les cuesta tener paciencia con el proceso de toma de decisiones de otros. Si se demora mucho la toma de decisión, pueden perder el interés e irse a otra cosa mariposa. El 8 se resiste a dar el control a otros. Van a querer ser ellos los que toman las decisiones y que no otros tomen decisiones por ellos. Sin embargo, los 8 van a apoyar la decisión de otros cuando la persona que toma la decisión sea fuerte, sea decisiva y diga la verdad 100% y siga el plan al pie de la letra y mantenga una comunicación fluida. O sea, va a respetar la decisión de otros en la medida que esas sean consecuentes. Los 8 necesitan y valoran los líderes fuertes, que no dudan en sus propias decisiones, que ejecutan con asertividad. Con líderes o jefes así, los 8 se mueven con facilidad y progreso. Pero si los líderes no tienen esa capacidad, el 8 los repudia. Vamos al 9. Los 9 son los mediadores. Decíamos que los 9 buscan sutilmente tener el control para asegurarse que todos estén bien y felices. Su superpoder es armonizar a las personas, sintetizar sus perspectivas, crear paz. Esos son los 9, son pacificadores. Toman sus decisiones teniendo en cuenta las opiniones de los demás y buscan el consenso. Están tan enfocados en la armonía que evitan a toda costa el conflicto. A veces minimizando desacuerdos o baches en el camino, lo que los puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Ojo con eso. Por otro lado, los 9, en el fondo, preferirían que otros tomen las decisiones. Los 9 van a leer las reacciones de la mayoría y se van a mimetizar con ellas. Es decir, si todos dicen que es buena decisión, estarán de acuerdo y van a seguir la corriente. El 9, conviene a los 9 hacerles preguntas para ayudarles a encontrar su opinión y darles la oportunidad de expresar lo que realmente piensan y sienten. Si no, podrían actuar de una forma inclusive pasiva-agresiva hacia uno, ¿no? Hacia la decisión que se está tomando. Entonces, ese es lo típico de los 9. Es muy recomendable pedir la opinión de los 9, porque ellos son capaces de ver las cosas desde la perspectiva de todos y pueden aportar mucha sabiduría. En los discernimientos comunitarios, por ejemplo, los 9 son muy importantes. Los 9 son muy importantes. Vamos a verlo el próximo martes, los discernimientos comunitarios. Los 1, que es el reformador, recordemos que son personas que apuntan alto, que apuntan a la perfección. Entonces, buscan mejorar y reformarlo todo. Les molesta que las cosas no lleguen a su máximo potencial. Debe ser perfecta. Esperan que todos den lo mejor de sí. Y por supuesto se lo exigen también a ellos mismos. A la hora de decidir, siempre van a querer hacer lo correcto, van a querer hacer lo mejor. Si hacen caso a su necesidad de tener toda la información antes de decidir, eso es bien importante para los 1, esto puede demorarlos mucho, incluso los puede paralizar, recabando información. A veces toman decisiones correctas impulsivamente, pero cuando lo hacen, se empiezan a machacar mentalmente, dudando, cuestionando, ¿por qué me apresuré? Las personas tipo 1 van a apoyar las decisiones que toman otros, siempre y cuando esas decisiones que toman los otros cumplan con que las personas que la están tomando son íntegras. Segundo, que el razonamiento y el proceso detrás de la decisión es explicable claramente. Y tercero, siempre que la decisión en sí sea ética y buena para la gran mayoría. Esos valores de los 1
Están siempre detrás de las decisiones de otros. Vamos a los dos. Los dos son los ayudadores. Recordemos que es gente que se acuestan y se despiertan pensando en la gente, pensando en los otros. Están enfocados en otros y visualizan cómo una decisión le va a afectar a cada individuo afectado. Les es muy importante el otro para el dos. Saben leer muy bien a los demás. Y esto les ayuda a tener una buena medida de la temperatura del grupo. Eso va a ocurrir en la familia, va a ocurrir en la organización, va a ocurrir en la empresa, va a ocurrir en la comunidad. Así, los dos pueden tomar muy buenas decisiones, especialmente si son agradables o son en beneficio para todos. Lo que les va a costar a los dos es tomar decisiones que afecten a otros de forma negativa. Por ejemplo, les podría costar mucho decidir cortar con una pareja. Para un 2 es muy difícil despedir a una persona. Podrían llegar a ser ambiguos, confusos en la comunicación. Mira, en realidad no es que tratando de que el otro tome la decisión, porque no quiero afectarlo. Los dos apoyan cualquier decisión que de verdad beneficie al resto, aunque esto signifique un sacrificio de ellos. Lo que no harán los dos es apoyar decisiones que sienten que van en contra de otras personas, que los perjudican o que no se ha tenido en cuenta cómo van a sentirse o qué les va a pasar. Tan importante es que la decisión sea correcta, que es lo que valora el uno, ¿no? Como la forma en que afecta a los demás. Para el uno era que la decisión fuera correcta. Para el dos es, ¿y cómo afecta esto? Para el dos realmente nos puede ayudar a aprender cómo comunicar con éxito las decisiones que tomamos. Tomamos una decisión, pero el 2 va a ser capaz de que el resto se sienta que eso es para el beneficio de todos. Es importante saber a un 2 que has pensado en los demás antes de tomar la decisión y que muestre frecuentemente tu agradecimiento por su apoyo durante la implementación de esa decisión. Eso le va a gustar mucho al 2. El 3, que es el triunfador. Recordemos que son personas que están enfocadas en que los demás miembros del grupo lo admiren. Al 3 le gusta que lo admiren. Por su orientación al éxito, aprenden muy bien a tomar decisiones correctas y que le llevan a lograr los objetivos. Son triunfadores. Son metódicos en su proceso de toma de decisiones. Los 3 son decisivos. Pero a diferencia de lo que ocurre con el 8, tienen mucho más cuidado con las demás personas. El 8 puede arrasar. Tienen más en cuenta sus posturas, las circunstancias, las emociones. El 3 es más diplomático. Puede esconder o negar las partes negativas o controversiales para poder llegar a lograr su objetivo. El 3 se guía por consideraciones prácticas, más que por ideales. Así que se va a preguntar si las decisiones que toman otros le ayudan a llegar de forma más eficiente a sus objetivos. O sea, el 3 tiene objetivos. Esto que se está decidiendo, esto que están decidiendo otros, ¿me ayuda en mis objetivos o no? Esa va a ser su mirada. La decisión que nosotros hagamos, si les allana el camino a ellos para seguir avanzando y conseguir los resultados que desean, no van a tener ningún problema en apoyarnos. Pero si nuestra decisión les complica su objetivo, su camino, no cuenten con el 3. El 4. Recordemos que los 4 son los individualistas, que tienden a ser personas únicas, personas muy creativas. Son perceptivas de la belleza, de la estética. Entonces, a los 4 les gusta trabajar solos para desarrollar soluciones curiosas y elegantes. Los otros se los van a contaminar. Y aportan al debate y al proceso de toma de decisiones nuevas perspectivas, tanto de ver el problema como de resolverlo. El 4 va a llegar con algo novedoso. Podrían pasarse un poco de místicos, en el sentido de que pueden tomar decisiones emocionalmente y no presentar a los demás ninguna razón lógica que lo respalde. Puede ser llevado mucho por la misticidad. Y eso dificulta que otros comprendan o sigan su decisión.
Cuando la decisión es tomada por otros, ellos, para apoyar esas decisiones de otros, se van a preguntar primero si están de acuerdo o van a aceptar la decisión, si eso va a poner integridad, va a poner en peligro la integridad de sus principios. ¿Cómo le afecta a sus principios? Eso va a ser muy importante para un 4. Si es que no afecta a sus principios, tenemos más probabilidades que acepte las decisiones de otros. Si valoramos la aportación y creatividad de ellos, les va a permitir desligarse personalmente de la decisión y podrían seguirnos en lo que le estamos planteando. Pero si lo arrastramos, a pesar de estar en contra, se van a sentir divididos, traicionados de sus valores y no nos van a apoyar. Los 5. Recordemos que el 5 es el investigador. A estos les encanta rebuscar datos, información, adentrarse en hipótesis y llegar a conclusiones objetivas. Entonces, los 5 analíticos, racionales, objetivos, van a tener decisiones enteramente basadas en el sentido común. Van a decidir lo que es lógico. Aunque su cuerpo, sus emociones, o el de la gente que está alrededor, estuvieran dando gritos, prefieren hacer lo que tiene más sentido tras su observación objetiva del asunto en cuestión. El 5, cuando otro toma una decisión, le va a costar mucho apreciarla. Le va a costar mucho seguir a jefes o líderes que deciden sin hacer una correcta investigación. Oye, hagamos esto, a ver, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Cuáles son, por qué llegaste a esa propuesta? Va a ser la típica reacción de un 5. El 5 va a pedir ver los datos, ver la información sobre la que han fundamentado la decisión. Y le va a costar horrores apoyar una decisión que ellos sienten que no tiene pies ni cabeza. Los 6. Los 6 son los leales, ¿recuerdan? Los 6 son los que suelen pensar sobre su seguridad y quieren saber que van a estar bien. Van a valorar las posibilidades, van a decidir por lo más seguro, por lo más sensato. Los 6 están preparados para tomar decisiones ya que visualizan a menudo y en detalle cómo van a solucionar todas las posibles soluciones. Van a poder ver las distintas alternativas. Ojo, son escépticos. Y muchas veces van a pensar, bueno, en el peor de los casos, tras darle muchas vueltas, los 6 tienden a tomar la decisión menos arriesgada. El mal menor. Esto a veces es genial, pero podría también ser un impedimento a la hora de llegar a resultados a los que no pueden llegarse sin arriesgarse. Hay veces que se necesita riesgo. El 6 va a poner freno a eso. Paralelamente, en contraste, ellos tienen una lealtad muy propia que les puede llevar a tomar decisiones arriesgadas y valientes en la medida que esas son impulsadas por personas en las que ellos confían. El 6 te va a seguir en una decisión arriesgada, pero él no va a tomar una decisión arriesgada. El 6, cuando otras personas toman decisiones que le afectan a ellos, van a tener ansiedad, pueden tener desconfianza, pueden sospechar, ¿y qué hay detrás de esto? ¿Qué te estás intentando aprovechar con esto? Si hay algo que no encaja, van a sospechar. El 6 suele tener problemas con la figura de la autoridad, aunque si te lo has ganado a los 6, puedes contar con su confianza y su lealtad por vida. Son muy leales, por cierto, esa es la característica de los 6. Pero si no te lo has ganado, no te van a seguir. Te van a hacer muchas preguntas. Quieren asegurarse que tú lo has pensado bien, que has considerado posibles problemas, obstáculos, y no es que estén dudando de ti, sino que quieren asegurarse de que tienes una buena decisión y tienes un buen plan B. Eso es muy importante para los 6. Es posible que al 6 le haga falta tiempo para pensárselo y para formularte las preguntas, por lo que es importante que le des tiempo. Dale tiempo. Oye, dale vuelta. Dale vuelta. Dejemos abierta esta conversación, dale vuelta y volvemos a conversarlo. Y todas las preguntas, respóndeselas sin ponerte a la defensiva. No te está tratando de boicotear, está tratando de que a él le cuadre para seguirte lealmente a rajatabla. Los 7.
A los 7 recordemos que son los entusiastas, esos que están enfocados en descubrir el disfrute en la vida y en el trabajo, ¿no? Los 7, acuérdense que son optimistas, que tienen mucha energía dinámica. Su energía es contagiosa. El 7 es innovador, es valiente. El 7 va a estar haciendo agente de cambio. Su tendencia a estar en todo les ayuda a ver muchísimas posibilidades. Y van a haber oportunidades de éxito en medio de los problemas. Los 7 van a proponer soluciones nuevas. Van a proponer múltiples opciones en un proceso de toma de decisiones. El 7 va a traer la novedad. El lado oscuro de esa positividad es el desinterés que tienen en los obstáculos o en las objeciones. Las desprecian, las encuentran que es negatividad y las ignoran cuando en realidad les convendría hacer caso. Cuando alguien toma decisiones, el 7 las va a rechazar. Cualquier decisión que le suponga muchas limitaciones o mucha exigencia. No le demos responsabilidades a un 7. No le hace ninguna gracia que se le quiten opciones o que se le bloqueen posibles planes de huida. No podemos comprometerlos. Ellos quieren ser libres. Se van a preguntar si tu decisión les deja suficiente espacio para respirar. Si voy a poder hacer lo que yo quiero. El 7 no va a apoyar decisiones para que ellos supongan experimentar demasiada incomodidad emocional o mental. Bueno, estas son las distintas personalidades y cómo influyen. Lo que sería bueno es que nos pudiéramos reunir con otros, ya sea en grupos de Zoom, como sea, y poder revisar cuáles han sido las decisiones que hemos tomado en el último tiempo y cómo estas decisiones han influido en nosotros. Bien, amigas y amigos, esto es lo que queríamos presentarles como primer módulo del discernimiento cristiano. En los siguientes módulos vamos a ver el punto de vista espiritual de nuestra relación con Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida y cómo lo hacemos comunitariamente y cómo podemos, nuestros valores cristianos, que iluminen a la sociedad para poder incidir en los poderosos. Que les vaya muy bien y que ojalá esto les sirva. Muchas gracias.